0,9%, el Hang Seng de Hong Kong también arriba un 0,12% y Shanghái abajo un 3,41%. La verdad que las fluctuaciones de Shanghái y también de China durante todo este tiempo han sido bastante volátiles. Ha bajado la bolsa como un 22%. Estaba leyendo hoy día en el diario un análisis que hacen, pero obviamente por las proyecciones que hay para este país, una economía que se está desacelerando, que ha entregado cifras cada vez más tímidas de crecimiento. Y fíjate que el Fondo Monetario Internacional pone a India como el que le va a ganar la delantera en crecimiento económico a China. Habíamos adelantado eso, las dos cosas. Sí, lo habíamos hablado. Los chinos están ajustándose. Están ajustándose y obviamente que estos mini estímulos no alcanzan para dar más luz o a dar más, imprimirle, ¿no es cierto?, mayor movimiento, mayor dinamismo a las bolsas. Nos vamos a Europa, la verdad que un día negativo, salvo el FTSE 100 de Londres que avanzó un 0,33%, el CAC 40 de París un 0,98%, el DAX alemán un 0,73% y el IBEX 35 un 0,60%, aunque hoy hubo buenos datos con respecto a la baja. ¿A la baja? A la baja, sí. Aunque hoy hubo buenos datos con respecto al desempleo en España, que sigue descendiendo. Lo ha hecho bien España. Se ha reducido, se ha apretado el cinturón, obviamente que es muy complicado para la gente. Para el desempleo. Para el desempleo, pero ha tenido un buen desempeño la economía española, lo que ha generado, ¿no es cierto?, un poquito más de estabilidad en ese país, pero no así en la zona euro, que está, la verdad que nuevamente con esta tragedia griega, este ruido que culminaría, yo no sé qué tanto culminaría, lo vamos a estar conversando el 5 de julio con este referéndum, este domingo. Tú no vas a estar, pero el sí y el no, si gana el sí. Se parece. Si gana el sí, obviamente que habría un cambio de gobierno, lo dijo Tsipras, porque él abiertamente llama a la gente a votar que no, que significa votar que no, salirse de la Unión Europea. Así es. De la zona euro. Después vamos a comentar eso, porque sí, por supuesto. Es como un clásico de una reestructuración de pasivo y de repente uno se para en la mesa y hace una cosa rara. Después vamos a explicar y vamos a dar un ejemplo. ¿Le viene la pataleta, decís tú? No, pues, suponte que los dos estamos reestructurando pasivo y yo te debo plata a ti y estamos peleando si van a ser 20 años, 25, 15 y las tasas de interés. Y estamos en una negociación dura por las condiciones y de repente yo me paro en la mesa y te digo, oye, ¿sabes que tengo que ir a consultarlo con mi señora? Bueno, tú me mandas a la punta del cerro. Eso es lo que hizo Tsipras, porque Tsipras estaba negociando y dijo, oye, se paró la mesa de repente y voy a hacer un referéndum. Entonces no tiene credibilidad. Exactamente, qué buena la metáfora, me gustó. Sí, eso es. ¿Y qué te diría la señora? Bueno, la señora no... al menos me preguntaría, ¿y eso qué significa? ¿Que vamos a poder seguir yendo a la playa o no? Muy buena la respuesta, excelente la respuesta. Nos vamos a Estados Unidos, el Dow Jones. Fíjate que hoy hubo resultados bastante dispares en Estados Unidos, porque si bien el desempleo bajó, la tasa de desempleo, la creación de empleo no tuvo datos muy positivos, así es que vamos a estar comentando también. El Dow Jones un 0,30 a la baja, el Standard & Poor's también un 0,27 a la baja, el Nasdaq un 0,39. En Santiago la bolsa local está subiendo hasta ahora un 0,10. El IPSA, la verdad que ayer tocó mínimos históricos, 3.800 puntos, y el IXPA también aumenta un 0,09. Un alza de un 0,1% tuvo este jueves el cobre, la bolsa de metales de Londres, en $2,61. Y el que tuvo una baja, fíjate, de más de 4 pesos, 4,1 pesos con respecto al cierre de ayer, fue el dólar. 6.34,5 comprador y 6.34,8 vendedor. Obviamente que todo tiene que ver con Estados Unidos, cuando hay cifras que no son tan buenas de la economía estadounidense. Y con el asunto internacional en general, pues. Pero había estado subiendo. Sí, con el tema griego había estado subiendo el dólar. Por eso, porque desde tiempos inmemoriales en la economía internacional, cada vez que hay volatilidad en los mercados, al final la única moneda que realmente gana valor es el dólar. Y todas las demás se deprecian, entre ellos nuestro pesito. Exactamente. Y ciertamente el euro. Te voy a estar preguntando qué pasa con nuestro pesito y qué pasa con nuestra inflación, porque obviamente que una alza tan importante del tipo de cambio sí eso es interesante. Nos afecta. Paulina, tenemos que conversar después de eso. Tenemos hartas cosas que conversar, ya partimos. ¿Por dónde partimos? Partimos por la tragedia griega, Partamos, ¿no? por Grecia. Yo creo que yo he estado ya en 3 tragedias griegas desde el año 2010, que fue el primer rescate, porque lo primero que hay que explicarle a la audiencia tan querida
es que la diferencia de un país que está en problemas o que requiere financiamiento internacional es si son los inversionistas privados los que están financiando a través de la compra de papeles como los bonos o acciones, o a través de inversión directa en ese país. Esa es la manera natural que los países financian lo que se llama el déficit de la cuenta corriente o el exceso de gasto del país. Entonces, cuando el país empieza a andar mal, y que es la comprensión de que no se van a ajustar, sino en el infinito, que no convence a ningún acreedor esa situación, los únicos que los pueden rescatar son los fondos multilaterales, que normalmente están atados a cuestiones políticas. En Europa hay fondos de estabilización muy importantes que son financiados básicamente por Alemania. Esa es la realidad. Entonces, en Latinoamérica no existe, porque Argentina no tiene financiamiento privado en términos muy generales, ¿no es cierto? Y no hay fondos en Latinoamérica, porque el único que podría meter la plata en un fondo de es Brasil, pero la verdad que no la digamos. Brasil está mal, o Venezuela, entonces no existe. Y Venezuela también está mal. Está mal, entonces no existe. Entonces esa es la diferencia entre un rescate y el financiamiento privado. Entonces, este fondo, por ejemplo, hablando de nuestro país, el Fondo de Estabilización del Cobre. Bueno, eso es para nosotros. Bueno, yo sé, pero eso tiene que ver más o menos, ¿es el mismo efecto? Es un concepto de que nosotros tenemos ahorros guardados. Es como tener un chanchito donde vas poniendo las plata que has juntado. Y por lo tanto, hay varios fondos. Está ese y otro que se me han olvidado el nombre. Pero en el caso griego, yo he estado en 3 tragedias griegas y cada vez se han ido profundizando más. La primera fue el 2010, la segunda fue el 2012, cuando Alemania estuvo a punto de abandonar el rescate, y eso habría significado un impacto muy severo para el euro, básicamente porque en esa época no estaba preparada la zona euro para que un país se saliera de su volviera a su comunidad de natural, exacto, que se fuera el euro, pero iba a provocar un efecto dominó sobre España, sobre Portugal. ¿Te acuerdas que el primero que comenzó fue Italia, Chipre, que es muy chiquitito, y sobre Francia? Entonces la señora Merkel se convenció que era muy mal negocio abandonar a Grecia en ese momento, pero las condiciones han cambiado y te lo puedo medir. En esa época el riesgo país, que es el costo que se paga sobre el Bundesbond, que es el costo del bono alemán, ¿no es cierto? Eran casi 700 puntos básicos. Cuando empezó este temita, con la elección de Tsipras a principios del año 2015, España había llegado casi a tener ese mismo bono soberano a 10 años, casi 45, 50 puntos básicos sobre el bono alemán, o sea, nada. Después de ese impacto subió un poco más arriba de 100 y en los últimos días estaba ahí 140. Entonces es muy diferente la situación y por lo tanto yo creo que aquí, si Grecia le sale sí, se va a ir, ¿no es cierto? Se va a ir si le sale no a la reforma, se va a tener que ir de la zona euro, y eso sí tiene implicancias políticas, porque es la señal que podrían haber otros países que podrían hacer lo mismo. Exactamente. Como Portugal, por ejemplo, ¿no es cierto? O otro país que esté debilitado. Pero yo creo que llegó la hora para Europa de ponerse firme, porque si no se ponen firme nunca van a poder salir adelante y volver a un crecimiento más o menos razonable después de un largo periodo de desaceleración. Y fíjate que, bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que entró en default o entró en cesación de no pago por 1.600 millones de euros. Fíjate que lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que Grecia necesitaría casi 40.000 millones de dólares adicionales para sanear su economía. La verdad que los cambios son bastante profundo, o sea, no solo restablecer medidas, por ejemplo, como lo que ellos quieren de subir un poco el impuesto al IVA a un 23%, aumentar la edad de jubilación, son algunas medidas que ellos plantean un poco un ajuste para poder tener, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesita? Tener un poquitito de plata para saldar la deuda y pagar los sueldos dentro del país, pero parece que con eso no le alcanza. Es muy interesante lo que está diciendo, porque en el fondo ese cálculo son 40 billones de dólares y este tramo, que le dicen el tramo, ¿no es cierto?, que se liberaría, que sería el tercer rescate, es aproximadamente de 10 billones. O sea, este tramo sobre el cual se le están exigiendo ciertos requisitos a Grecia solamente es un cuarto de todas las necesidades que tiene Grecia
hacia el futuro no tan lejano. Por lo tanto, realmente en algún momento Grecia, si quiere seguir siendo parte de la zona euro y particularmente seguir usando como moneda el euro, va a tener que empezar a ajustarse. Fíjate que hoy día se liberó, al igual como el Banco Central de Chile libera sus informes, el Banco Central Europeo liberó un informe donde obviamente que plantea que la negociación con Grecia es obviamente que la fuente de volatilidad en el mercado. Lo hemos visto en las plazas europeas, estas actas de la reunión del 3 de junio, publicadas recién, o sea, hace bastante tiempo, por el Banco Central Europeo. O sea, si bien no cita directamente a Grecia, pero se refiere al país cuando dice la incertidumbre sobre el resultado de las negociaciones entre un gobierno de la zona euro y sus acreedores oficiales fueron vistas también como posibles fuentes de incertidumbre del mercado y volatilidad. Pero fíjate que me llama la atención nuevamente este economista que es bastante díscolo. No, díscolo, estoy hablando de Thomas Piketty. Piketty. El que vino a Chile. Sí, exactamente. Que escribió el libro famoso. Exactamente. Advierte que la salida de Grecia de la zona euro sería catastrófica. No, yo no creo eso. Sería catastrófica. El libro que hizo él es El Capital del siglo XXI. Sí, mira, Piketty, y ayer leí la de Stiglitz, que es premio Nobel de Economía, también opina más o menos parecido. Yo lo que he notado que los economistas que tienen cierto sesgo ideológico, cualquiera que ellos sea, yo respeto, yo soy súper tolerante, pero por favor, también ellos están contra el actual sistema. Si la gente quiere cambiar el sistema, para eso están las elecciones y para eso tienen que asumir las consecuencias. Sin duda que Grecia quiere cambiar el sistema porque no les conviene la tremenda apretada que se estaba produciendo sobre ellos y que con la elección de Tsipras, ¿no es cierto?, que ganó y no ganó con una diferencia tan fuerte, porque tú sabes que hay ultraderechistas en la coalición que gobierna Grecia, junto con la izquierda o la ultraizquierda, como le dicen. Entonces, estos señores economistas tienen su sesgo ideológico, tienen su corazoncito, y por eso que dicen lo que dicen, pero en este mundo, en lo que hemos creado, la famosa sociedad de Occidente, ¿no es cierto?, que durante años participó en la Guerra Fría y ahora está, yo creo, en nacer este sistema de mercado, un sistema capitalista un poquito más, ¿cómo vamos a decir?, cálido, y que se necesita sin duda, pero más integrado. Yo creo que la palabra es integración, porque si uno, más integrado, más me gusta integrado. la palabra. Sí, es una buena palabra porque ¿qué significa? Que integra a cada uno de los sectores. Cuando hablan del mercantilista solamente se privilegia el mercado, pero hay una parte en la cual que queda un poquito afuera. Así que integración a mí me gusta hay que integrar, pero a la vez hay que ser muy claro en que no se puede destruir el sistema. Y ahí inevitablemente uno tiende a pensar en Chile, porque Chile pasa por un dilema parecido. Porque hemos visto una serie de anuncios de reforma que se han hecho a una velocidad, yo diría, de galope, caballo, totalmente desbocado, esa es la palabra. Entonces, eso tiene efecto. Y eso tiene efecto sobre el establishment, sobre la sociedad, sobre las perspectivas de crecimiento, sobre la incertidumbre, sobre la esperanza de la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también sobre las expectativas de las personas. Vemos, por ejemplo, qué pasa con las expectativas de los profesores, qué pasa con las expectativas de los trabajadores, qué pasa con las expectativas de los los distintos sectores, ¿no es cierto?, que están pidiendo una serie de elementos. Pero lo ha dicho el ministro Valdés, la verdad que lo dijo, que era importante priorizar. O sea, si no, este caballo desbocado nos puede llevar a chocar contra una muralla que es muy difícil. El caballo desbocado tiene un nombre, se llama populismo. Entonces tú no puedes hacer un país populista, porque la esencia del populismo es que no explica cómo se financian todas las promesas. Esa es la esencia del populismo. O sea, tú puedes ser populista si eres productor de petróleo, por ejemplo, y haces un cálculo facilito, tipo escuela, segundo año de educación básica, y llegas a un cierto correlato entre el financiamiento y lo que estás ofreciendo. Pero la mayor parte de los países no pueden sostener el populismo sin que haya al lado una estructura de producción que no solo produzca, sino que también asegure una cierta trayectoria sostenida en el tiempo. Y de la gente que comer, en el fondo, de la gente trabajo. Pues la gente empleo, la gente para sentirse digna no necesita que le regalen las cosas. No. O sea, y aún, o sea, te hablo a uno a título personal, cuando uno se gana las cosas es mucho más satisfactorio que cuando te las regalan, por supuesto. Porque, ¿o no? Sí, porque además detrás hay un efecto práctico que es la sostenibilidad. ¿Sí? Algo está surgiendo del trabajo, del esfuerzo, ¿no es cierto?, de las perspectivas de crecimiento, de la modernidad, y ¿qué es todo lo que está detrás de nuestra función de producción?
Con el justo reparto, podemos hacer una discusión sociológica por el lado, pero por favor, si no hay de dónde sacas los recursos, no puedes tener sostenibilidad. Mi abuelita decía, bueno, si los ¿con qué recursos pecatas meas? Que significa, ¿cómo vas a financiar esto? Bueno, si sabemos que los recursos son escasos y hay que distribuirlos de la manera más adecuada posible, o sea, obvio, no existen recursos ilimitados. Sería maravilloso, pero esto sería el... Bueno, eso es lo que inventaron no sé si inventaron, no quiero ser duro, pero la Biblia dice que el hombre y la mujer vivían en el Edén, en el paraíso, ¿no es cierto? Y le dijo al hombre, y ciertamente a la mujer, Dios le dijo, ese árbol no lo puedes tocar. Y la mujer tentó al hombre. Eso es bíblico. La mujer tentó al hombre y le ofreció la manzana. Y el hombre comió el fruto prohibido y fue condenado por Dios. No le bastó lo que tenía. No bastó, y fue condenado por Dios porque Dios le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y a la mujer le dijo, parirás con dolor. Bueno, esas son lecturas bíblicas. Para el que crea y el que no crea, eso está escrito. Entonces hay que ser claro que no vivimos en el paraíso ahora. Nos echaron del paraíso. Exactamente. Bueno, son las 2:17, Alejandro. Yo creo que es minuto de hacer un corte y luego vamos a seguir hablando sobre las cifras tanto locales como también de las cifras que conocimos en el día de hoy de Estados Unidos. BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pausa, luego hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. 2:18, seguimos analizando la coyuntura económica, pero antes yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Hoy estoy junto a Alejandro Alarcón, profesor y académico y también economista de la Universidad de Chile. Estaba diciendo dos sinónimos porque profesor y académico es lo mismo. Pero profesor es más conocido, ¿eh? Académico. Que suena como sí. Suena como más lejano. Sí, más lejano. Todo el mundo conoce a los profesores, a los académicos. ¿Qué es académico? Te dicen. Sí, pero es lo mismo, un sinónimo. Sí. Sí, exactamente. Eso es lo bueno que tiene el español, que podemos usar muchas palabras para un mismo símbolo. Nos vamos a Estados Unidos porque fíjate que el desempleo llega a su menor nivel en 7 años al bajar a un 5,3% en junio. Sin embargo, las nóminas no agrícolas, por ejemplo, se incrementaron en 223.000 el mes pasado. Y esto es 10.000 puestos menos de trabajo de proyectado por los analistas consultados por Reuters. Por eso que hoy muchas veces, y es lo que está pasando con, es un poco lo que yo he visto tanto analizar con ustedes los elementos. Si bien la cifra de desempleo de un 5,3% uno podría pensar, pucha, estamos súper bien con esta cifra, pero para ellos les interesa mucho más la creación de empleo, que fue menor a la del mes anterior. Y por eso, obviamente que la bolsa está cayendo en el día de hoy. Claro, la creación de empleo, como dice Paulina, es muy importante porque la fuerza de trabajo, que es la otra parte de la tasa de desempleo, porque son los desocupados, que es el complemento de los ocupados, que es la creación de empleo, sobre la fuerza de trabajo. Entonces, ese movimiento de la fuerza de trabajo puede ser estadístico, puede corresponder a otra variable. En cambio, la creación de empleo está clarito que tiene que ver si la economía está creciendo o no. Y hablando de la economía chilena, ¿qué te parece este 6,6%? Sí, desde la visión, ¿no es cierto?, de la creación de empleo. Ya sabíamos un dato, que es que la creación de empleo se ha estancado bastante o ha crecido menos. Y fíjate que más de un 40% de los nuevos empleos son sector público. Por eso, entonces el empleo se sostenía por el gasto público, ¿no es cierto? Pero también se sostenía porque la fuerza de trabajo, en la última medición, la medición anterior, creció un 1%, que es la mitad de lo que ha crecido la fuerza de trabajo en 15 años. Entonces, claramente es una cifra que ayudaba en forma estadística a disminuir el desempleo. Entonces, bastó
que la fuerza de trabajo empezara a crecer 1,5%, que es medio punto sobre el 1 anterior, para que inmediatamente para esa misma trayectoria de creación de poco empleo, relativamente poco empleo, aumentar la tasa de desempleo a 6,6% y acercar la tasa de desempleo del invierno, que es el momento que se produce, a la vecindad del 7% y probablemente arriba del 7%, y refleja en forma más precisa la relajación y la desaceleración que está teniendo nuestra economía. Hablando de ese tema y lo que puede pasar con la inflación, porque fíjate que salió un análisis que Chile es uno de los países de la OECD que tiene la mayor inflación, y con respecto a eso te hago la pregunta, ¿qué pasa con esta depreciación que está teniendo nuestro peso? Y obviamente que este un tipo de cambio más fuerte tiene impacto sobre la inflación. Por ejemplo, hoy día los precios de los combustibles seguían en alza, han subido creo que cerca de 40 pesos durante lo que va del año, y eso genera un impacto en el IPC. Por supuesto, ese es otro tema que yo he visto algunos análisis que todo el mundo como que ya se abraza con la inflación, dice no, si va a bajar y el Banco Central ya está muy cómodo. No, yo no creo eso, por una sencilla razón, porque es más o menos seguro, miren lo que voy a decir, es más o menos seguro que la segunda parte del año el tipo de cambio flote un poco más arriba y tal vez un poquitito más que un poco. ¿Tú crees? ¿Tú eres de los economistas que piensan que el tipo de cambio podría llegar a los 6,70? Podríamos llegar a 6,70 en un pic, digamos, pero mi promedio para el año está 6,30. Pero acuérdense que hemos tenido abajo 600 en algunas partes del primer semestre y ahora flotó básicamente por la situación internacional a 6,40. Pero recordemos que hay temas pendientes para la segunda parte del año. Primer tema pendiente, yo creo que China va a seguir reflejando el ajuste que está teniendo y podría bajar un poco más su crecimiento y por lo tanto podría bajar más el precio del cobre y por lo tanto vamos a tener un dólar por eso un poquitito más alto de lo que tenemos ahora. Pero también está la famosa tasa de interés en Estados Unidos, que yo no descarto que en septiembre la suban y eso se va a notar en nuestra moneda. Por lo tanto, el tipo de cambio sigue siendo una fuente muy importante de inflación porque más de la mitad de los bienes de la economía son los llamados transables. O sea que tú tienes que multiplicar el precio por el dólar. El precio que venga de afuera por el dólar. Y si el dólar sube, por mucho que los precios estén estables, sube el costo y eso le pega a la inflación. Pero además, que en un factor casi escondido y por causas misteriosas, hay un sector de la economía que sigue expandiéndose, que es el sector servicio. Y el sector servicio tiene inflaciones subyacentes, ¿no es cierto? Porque es un sector que está arriba del 5%. El que se esté expandiendo el sector servicio? Porque tenemos un nivel general de la producción. La manufactura está mal, el tema minero en general la economía mal. está creciendo muy poco. Ya sabemos que el IMASEC va a estar en el próximo IMASEC, ¿no es cierto? Que se va a anunciar en estos días, que es el IMASEC de junio. Mayo. El IMASEC tú dijiste, de mayo hoy día te leí, creo que un 2%. va a estar entre unos 5 y 2. Sí. Eso es lo que yo creo. O sea, el techo mío es 2. Porque me llamó la atención que igual el comercio había crecido 3% las ventas. O sea, eso puede hacer una diferencia. El impacto fue la manufactura. La manufactura cayó fuerte y la minería volvió a caer. Entonces, son principales sectores de la economía. Por lo tanto, ¿por qué es sorpresivo? Porque el sector servicio es un sector que sigue teniendo una inflación subyacente por arriba del 5%. Y eso comandado básicamente por los salarios. Los salarios siguen creciendo en el sector servicio, que es sorprendente también porque estamos en una fase de desaceleración de la economía. Entonces eso hace que el Banco Central pondere con mucho cuidado los instrumentos que tiene que utilizar para que llevar al centro el rango meta el próximo año. Y para eso va a tener que acomodar durante el año 2016 más alza de tasa de interés. Eso para mí es bastante claro. Fíjate que otro de los elementos que preocupa a los gremios, y hoy día fue a CIMED, ¿no es cierto?, que le pide al Estado intervenir con medidas para mitigar el costo de la electricidad, fíjate. Ese es un tema que es bien complejo. Estamos también en un año de sequía y esos son costos, ¿no es cierto? Veíamos como cuando bajó el precio del petróleo, todos se quedaron tranquilos porque nos pegó en forma bastante favorable. Nosotros somos importadores netos de crudo, pero ahora por ejemplo tenemos el tema de la electricidad. ¿Y qué pasa si no hay agua? Va a ser, ya se están previendo alza de las tarifas eléctricas y ahí volvemos al punto. ¿Por qué los años anteriores se aceptó que unos señores, que no los vamos a nombrar de nuevo, hicieran lobby y pararan el proyecto más importante hidroeléctrico, que es
pues se me olvidó el nombre, Hidroaicén. Entonces, y yo también por experiencias profesionales he sabido que un montón de proyectos que tienen que ver con agua para producir energía tienen una gran cantidad de problemas, y estos movimientos ecologistas realmente se toman la agenda y después eso hay que pagarlo. Y pagan el costo los más pobres, porque sube el precio del pan, sube el precio de las tarifas eléctricas, y además lo pagan porque los sectores que usan más intensivamente la energía, los costos de energía, como son la minería y la industria, dejan de hacer proyectos, por lo tanto aumenta la tasa de desempleo. Exacto, dejan de hacer Entonces proyectos, son puros costos. dejan de contratar a las personas, ¿no es cierto? Se genera, como dices tú, un aumento en el desempleo. Fíjate que un análisis que hace CIMED dijo que en la última década el costo de la energía en Chile aumentó en 193%, mientras que el promedio mundial fue de 111%. O sea, obviamente el doble casi. Imagínate a Chile entre los países con la energía más cara del planeta. Entonces es muy difícil desarrollar proyectos en sectores que producen mucho empleo, como son la industria y la minería también. Y de hecho hay una cola de proyectos que no se pueden realizar mientras estén estos costos. Entonces la pregunta que uno hace es ¿por qué de una vez por todas nos anuncia una agenda energética, pero con fecha para implementarla? ¿Por qué tanta lentitud en eso? Si básicamente, mira, esa es la clave de la India. La India está empeñada en bajar los costos de energía y está empeñada en flexibilizar el mercado del trabajo, que es todo lo contrario que estamos haciendo nosotros. El próximo año la India está proyectando crecer más de 8%. Exactamente. Entonces aquí está claro, si nosotros no nos concentramos en algunos mercados clave, en hacerlos más modernos, más flexibles, vamos a estar mal. Y si no nos concentramos en tener costos de energía más bajos, también vamos a estar mal. Fíjate que aquí el presidente ACIMED advierte, ¿no es cierto?, 3 amenazas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el desarrollo industrial. Dice, primero, la primera es que sin industria siderúrgica local nos quedamos desprotegidos respecto a los vaivenes de los precios y suministro. La segunda tiene que ver que ya existe competencia agresiva por parte de los países vecinos por atraer inversión extranjera. Lo hemos dicho aquí en este programa muchas veces. Que es el gran tema de los países emergentes. Exactamente. Atraer inversiones. Y una tercera amenaza tiene que ver con el hecho que para sustentar la visión que tiene, ¿no es cierto?, que Chile se encamina hacia una potencia alimentaria y principal productor de cobre del mundo, ¿qué se necesita? Agua. Por eso, a mí me parece insólito que, por ejemplo, ahora en la perspectiva, en la retrospectiva, que se haya parado el proyecto Hidroaicén. A mí me parece increíble. Y eso tiene una explicación. Hay un señor que vive en el sur de Chile, que se llama Tompkins, que tiene una amiga que se llama Sara Larraín, y ellos han organizado el lobby más exitoso en la historia de Chile. Nadie sabe quiénes son sus abogados, nadie sabe cuánto gastan en ejercer influencia, nadie sabe cuáles son las trayectorias, nadie sabe cuál es la estrategia que tiene el futuro, y en una época que se habla de transparencia, el señor Tompkins hace lo que quiere desde la 11ª región. Bueno, eso con respecto, ¿no es cierto?, al problema energético que tenemos. Y lo otro, el otro problema que es fundamental, es cómo logramos que la confianza vuelva a estar dentro de lo que es el marco de las relaciones en nuestro país. Yo creo que eso es fundamental. Ayer te comenté, ayer hablé de ti, con Cristian Solís de Obando, y hablé cuando estábamos hablando sobre el análisis de la coyuntura económica, decía la variable la variable que tiene que ver con las expectativas, que tiene que ver con la incertidumbre, que tiene que ver con la confianza, algo fundamental para poder mejorar esta situación. Claro, hay que hacer reforma, pero de las buenas, no reforma de las malas. ¿Escuchaste los cacerolazos anoche? Fíjate que no los escuché. Yo lo escuché. Fíjate que, para serte franco, no lo escuché. Sí, lo escuché en distintas zonas de Santiago, así que eso muestra también que la gente... Pero eso era contra la delincuencia, ¿entiendes? Contra la delincuencia, pero eso es un ítem también que genera, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la delincuencia? La gente no sale, la gente no consume. Si la gente no consume, hay menos comercio. Si hay menos comercio, ¿qué pasa? La economía se detiene. Si la economía se detiene, hay menos empleo. Eso lo he aprendido a usted. Y hay menos crecimiento. Menos crecimiento. Alejandro, que tengas un excelente viaje. Te estaremos esperando aquí a la cualquier vuelta. cosa estamos en contacto por teléfono. Sí. De todas maneras. Felicidades a todos. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde para dar nuevamente una mirada financiera. Hasta entonces. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron
Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.